Ni quemado ni nada. ¿Requemado me gustaría? Pues no. Hoy hemos venido a comer a un restaurante en Carabanzo y mirad qué vistazas tenemos por aquí. El restaurante es una casona antigua muy bonita, acogedora, toda de piedra y madera, y en la planta de arriba tiene unos ventanales con unas vistas increíbles a las montañas. Tiene una terracita muy chula para tomar un vermut con una tapita de torreznos que estaban increíbles. Y nos vamos para adentro a comer. Aquí no hay carta ni menú escrito, solo cantado. De primeros pedimos un plato de zamburiñas, mejillones y gamba cocida, unas alcachofas con jamón y los paisanos una fabada. Tiene su compango aparte, muy bueno por cierto, y la fabada estaba rica, suavecita, les faves no se deshacían, bastante equilibrada de caldo y grasa, vamos, una fabada que no defrauda. De segundo pedimos cordero al horno, rollo de pitu calella, casilla por dentro, chuletinas de cordero y yo un codillo, que estaba rico, quizás para mi gusto demasiada salsa con un sabor que no aportaba mucho. Eso sí, la carne estaba muy buena. Para terminar los postres, unas migas de ruso, una tarta mil hojas, un arroz con leche y mousse de chocolate, que era casero y estaba rico, pero el premio gordo se lo lleva el arroz con leche. El precio ha sido de 160 euros para 4 personas. 68 euros el menú por cabeza, un poquitín caros. Pero bueno, bien. Un restaurante con encanto y con buena comida asturiana entre montañas. Su nombre es Vía Carisa y le doy una puntuación de 8 bigotines.